es al aire, el tiempo vuela y lo que hacemos también. Como dice la autora Irene Vallejo, las palabras que son ese aire organizado que sale por nuestra boca es nuestra mejor forma de hacer honor a este podcast inherente a la vida, inherente al trabajo, seguir hablando y reflexionando, encontrando, como diría Hannah Arendt, las palabras oportunas en el momento oportuno también es acción. Es el poder de la palabra y en este podcast queremos enaltecerlo no solamente a quienes hablamos, sino a quienes oyen y hacen posible motivarnos para este proyecto. Bienvenidos a Inherente, inherente a la vida, inherente al trabajo. Hoy hablaremos de las celebraciones en el trabajo. En lo personal, no soy muy celebradora. Puedo ser tildada un poco de amargada, ¿para qué? Aunque he aprendido, y de eso creo que se trata la vida, de celebrar y celebrarme los pequeños logros, disfrutarlos, hacerles algo de ritual propio y mío, pero celebrarlos a viva voz. Creo que eso hace parte de madurar, porque muchas veces nos han dicho que no hay que celebrarse o hay que esperar como las grandes cosas. Y lo que hace que celebremos es darle importancia a cada paso, agradecer lo que hicimos, agradecer a quienes también nos han hecho cada cosita pequeñita posible. Hecha esta reflexión personal, vamos a volver al foco de las celebraciones en el trabajo. Recuerdo que estas celebraciones no formales en los trabajos, que además creo que es importante recapitularlas, en mi experiencia personal, empezaron en Bogotá, en la fría Bogotá, con unos pastelitos de hojaldre, que en esta oficina en donde yo era Molusco 15, por cierto, si no han oído el capítulo en el que hablo de mis primeras experiencias laborales, los puede ayudar a ubicar mejor. Era un Molusco 15 que los viernes estábamos convocados a una pequeña terraza a comernos un pastelito de hojaldre, de bocadillo, de queso, y era como un momento en el que compartíamos con los abogados más grandes. Entonces uno veía todo eso que uno quería hacer y hay veces no ser, pero tenía como esa oportunidad de ver a la gente en ese lado humano, untándose de hojaldre o bocadillo y hablando de otras cosas. Realmente era un espacio agradable y pues en esa época no estaba como muy formalizado el trabajo de equipos y pues bajaba el gerente y el director y bueno, todo el mundo y era como interesante. En esa misma empresa recuerdo la celebración de Navidad en un sitio súper bonito, una tarde en donde para mi sorpresa a las 4 de la tarde después de comer una cantidad de cosas, la persona que para mí era la más seria de toda la oficina, el pluma blanca, todo, decidió unirse a un baile de carrapicho. Los que no sepan qué es el carrapicho, es una especie de música brasilera, evolución de la lambada, un poco más tecno. Entonces, bueno, en alguna plataforma pondremos un pedazo del carrapicho. Esa imagen la tengo en mi mente porque era como desmitificar un poco a estos jefes pluma blanca que con ninguna gracia bailaban el carrapicho, pero pues estaba feliz y uno como que sentía que era parte de algo, aunque tengo que confesar que sentí un poco de vergüenza ajena. Después, en otro trabajo, que era una organización grandísima, era la nueva, ya no era tan molusco, tenía 20 años, me sentaron al lado de la cabeza de toda la organización, con unas 11 santafereñas y un tamal gigante. A mí no me gusta el tamal, pero pues ese no era el problema, sino pues la presión de comerme el tamal, porque a mi vecino, que además de todo era el jefe máximo de todos, insistía en lo rico que era el tamal. Entonces, pues, ante esa presión, pues, tocó comerse el tamal con chocolate y una cantidad de cosas. Y después, entonces, la gente bailaba airadamente a las 5 de la tarde. Entonces, eso fue súper divertido. Hasta ahí entendí como esa posición del que es invitado y uno es como un observador. La vida me fue llevando a los cargos de liderazgo en temas de gestión humana, en donde ya el rol era bien diferente. Porque obviamente era una abogada que estaba liderando los temas de relaciones laborales, muy serios, con un componente jurídico importante, administrativo y de gestión, y de pronto
caigo en cuenta que a mí me corresponde liderar esas celebraciones. En esa época realmente yo no tenía ni idea qué era lo que iba a hacer y cómo lo iba a hacer, entonces empecé a preguntar las cosas que se habían hecho y era como un manual un poco sin mucho análisis de las actividades que se acostumbraban a hacer. Entonces obviamente existe como esta idea de ciertos ritos especiales en cada empresa para celebrar el día de tal profesión, el día de tal actividad y una producción en serie de ciertos detalles o ciertos souvenirs que se vuelve un poco mecánico. Después vienen como las celebraciones de fin de año, que tienen como una connotación adicional, porque es como un entretenimiento, pero no tan entretenimiento, y tampoco son como muy pensadas. Y además estas celebraciones permean las familias. Y ahí hay un tema de los niños que quiero como tener presente, porque más allá de que muchas veces se acostumbre o se tenga la tradición de hacerlas, creo que desde el punto de vista del trabajo ocupan un episodio importante para reflexionar, no con el ánimo de quitar el incentivo, pero sí de hacer como que sea una excusa para pensar que el mundo laboral está lleno de detalles y del análisis minucioso de cada detalle para pensar que las cosas generen mejores ambientes de trabajo y mejores situaciones frente a las celebraciones. No necesariamente todas esas celebraciones tienen que pasar como por un filtro de planeación muy especial, pero sí creo que es una medición importante de la cultura de la empresa. Y en este punto traigo algo que he mencionado con mucha reiteración y es esta cultura que no se puede contener, que es líquida, que yo no puedo pretender alinear y que el detalle de las celebraciones y de los mensajes que yo quiera enviar con las celebraciones habla mucho más, como siempre, desde el ejemplo de los discursos que yo quiera organizar. Entonces, en esa medida, como se acerca el fin de año, como vale la pena hacer como una reflexión y es, ¿qué es lo que queremos celebrar? ¿Qué es lo que queremos festejar? ¿Cuál es el mensaje que hay detrás de todo esto? Porque yo puedo decir desde una manera muy facilista, generar un momento de entretenimiento para todo el mundo, un entretenimiento que se vuelve un entretenimiento obligatorio. Entonces uno se pone a pensar quién se entretiene de forma obligatoria y entender que todos estos espacios laborales, así sean festivos o de fiesta o de celebración, son escenarios laborales. Entonces digamos que también tiene una connotación jurídica todo lo que pase en esos escenarios. Entonces empecé a hacer como un pequeño rastreo de la opinión que hay entre los trabajadores sobre las fiestas, sobre todo las fiestas de cierre. Y encontré que hay unos manuales y los invito a buscar en internet, los manuales de todo lo que las personas no deben hacer en las fiestas de cierre de su empresa. Y entonces empecé a encontrar una cantidad de cosas negativas frente al comportamiento de las personas. Entonces dije, bueno, entonces, ¿quién es el que se está divirtiendo en estas fiestas? ¿O por qué queremos celebrar como a toda costa sin pensar cuál es el mensaje? Entonces, no es que esté diciendo que no hagamos fiestas, ni mucho menos, ni que por favor sean súper amargados, no, sino que pensemos que la razón que nos une en las empresas y que no tiene que ver con el afecto, tiene que guardar ciertos mensajes de coherencia y por eso de golpe este mensaje va muy enfocado a los líderes, a los gerentes, que no son personas por fuera de la atmósfera, también son personas humanas, personas que además tienen unas presiones inmensas y que hay veces pedirles rigurosidad, pero también entretención, pero también bienestar, hace que para ellos sea difícil como llegar al final de cada situación. Entonces, me pongo a pensar no solamente en las fiestas y en los cierres de fin de año, sino en para qué queremos hacerlo y cuál es la expectativa para hacerlo. Porque este es un lugar en donde se encuentran las expectativas del gerente,
por qué, me refiero al gerente o al director o a la junta o a las costumbres, en donde además la gente también puede estar esperando algún tipo de celebración. Entonces hay unas expectativas de parte y parte con algo de por medio que son los recursos. Entonces los recursos para hacerlo. Entonces entre más grande la empresa, mayor son los recursos, mayores son los recursos que debo invertir para estas celebraciones. Y ahí hablo de un tema de mucha coherencia. Porque usualmente llevo todo el año tratando de generar unos mensajes de austeridad, de ciertos proyectos que no se pueden hacer por la falta de recursos, pero hay veces esa coherencia se pierde al final en la celebración de fin de año. Entonces, no quiere decir que los trabajadores no disfruten la fiesta, ni mucho menos. Habrá personas que sí lo... Pero detrás queda como una sensación de esa incoherencia de lo que no es posible hacer durante todo el año porque no hay recursos o porque se ahorra en ciertas inversiones y si al final envío unos mensajes que pueden ser leídos como incongruentes. Entonces, digamos que como que el primer análisis es tal vez la mejor forma de celebrar es celebrar todo el tiempo, es tener presente el detalle del trabajo, tiene que generar un mensaje permanente de congruencia con lo que sucede el resto de los 11 meses y 29 días o 30 días del año frente a ese día. Ese es como el primer mensaje. El segundo mensaje es, ¿qué es lo que yo quiero celebrar? Quiero celebrar para decir algo, quiero enviar un mensaje de cierre de ese año porque quiero aprovechar o simplemente generar un espacio en donde la gente se desestrese. Entonces, cuando yo genero esos espacios de desestresarse y a esos espacios les pongo unas motivaciones adicionales o unas presiones adicionales como códigos de vestuario, lugares especiales y le sumo alcohol, por ejemplo, pues tengo que entender que ya ahí la planeación y las cosas que se deben tener en cuenta son otras. Porque muchas veces en esos momentos se pierden todas las distancias en el trabajo, lo cual no quiere decir que esté mal, pero sí algo que debería ser bueno y generar bienestar se vuelve en un momento en donde no hay inclusión, donde los mismos hablan con las mismas personas, donde se cruzan límites, hay veces de forma desafortunada, porque precisamente cuando yo hago las cosas sin ninguna planeación, contrario a si yo hago una fiesta o una reunión con mis amigos en donde todo es muy espontáneo, tenemos que entender que aquí no es del todo espontáneo y eso no quiere decir que no sea auténtico, porque auténtico es que refleje lo que somos, que nos ayude a que ese mensaje de bienestar, que evidentemente muchas veces se necesita, sea tranquilo. Y vuelvo a un tema de los espacios seguros. El espacio seguro para saber que yo me puedo divertir, el espacio seguro en donde hay alguna actividad que nos ayude a entender eso. Lo cual no quiere decir que todas las fiestas de fin de año tengan que ser espacios de crecimiento de equipos o actividades culturales, porque si eso no va con nuestra cultura o no va con lo que la gente quiere, y entonces ahí quiero parar en lo que la gente quiere. Muchas veces desde el liderazgo, desde las oficinas, desde las organizaciones, creemos saber lo que la gente quiere y o necesita. Entonces nuestra celebración y nuestra forma de festejarlo no tiene nada que ver con lo que la gente quiere o necesita. Entonces la expectativa, que no es solamente de los invitados, de las personas a las que yo estoy convocando a mi actividad, se defrauda, sino que yo como empresa y organización me voy a sentir perfectamente decepcionado y de manera frecuente tengo que decir que en el mundo jurídico, muchas veces en la retroalimentación básica de cómo les fue en la fiesta de fin de año, uno siente un cierto malestar, hay veces de los que la organizan, como de nada los tiene contentos, nada les gusta, porque enfocaron sus esfuerzos en algo que no tenían muy claro que era lo que la gente quería o necesitaba. Entonces ahí volvemos a un tema que puede parecer un poco injusto con estas áreas que tienen que organizar estas actividades, pero es algo
de pronto a veces las cosas son más sencillas de lo que pensamos, los espacios deben ser mucho más tranquilos de lo que pensamos y enfocados a lo que la gente quiere. Esto digamos con las celebraciones de fin de año, porque además es ponernos como líderes una lupa gigante en un espacio que es otro tipo de espacio, en donde hay que cumplir unos roles igual, porque recordemos, estamos en el trabajo, no estamos en un espacio de amigos. Y vuelvo y digamos, yo sé que puede generar un poco de ampolla que yo diga que en el trabajo no podemos hacer amigos, claro que sí, pero que no se nos olvide que el motivo de la celebración no es porque somos amigos. Entonces muchas veces la recomendación es, oiga, pregunte y verifique qué es lo que la gente quiere. Si usted quiere enviar un mensaje de celebración, de agradecimiento, de, oiga, tuvimos este año y fue bueno, regular o malo, y prepárese para que su mensaje llegue de forma adecuada, en donde la gente esté tranquila. Piense que eso también tiene que ver con la cultura en donde esté su empresa y la actividad. No es lo mismo estar en el centro del país que estar por fuera, digamos, en el Caribe o en otro lugar. Y no es lo mismo como celebramos nosotros los latinos a como celebra la cultura anglosajona, que tiene como esos roles súper definidos. Entonces trabaje un poco más en lo que la gente quiere y necesita. Y ahí hay un tema del tema de los regalos, que detrás de eso hay también recursos. Entonces, si usted quiere dar regalos, primero verifique que las cosas básicas que usted tiene que cumplir las esté cumpliendo. Que si usted tiene requerimientos de cosas que durante el año le parecían que de golpe no podía gastarlas, no es coherente que invierta en regalos o en fiestas cuando no ha solucionado cosas que afectan el día a día de la gente. Porque eso que usted no ha solucionado desde el punto de vista material, el resto de meses no lo va a solucionar por muy buena que sea la fiesta o por muy agradable que sea y que todo le salga maravilloso. Entonces es como, oiga, hagamos como una forma de diferir la celebración cuando estemos seguros de que estamos cumpliendo con lo básico. Puede sonar súper aburrido, cosa que yo dije que a mí me gustaba, no es muy celebradora, pero lo estoy diciendo y quiero aquí tratar de decir que la motivación de estas reflexiones es hablar con autenticidad, con la tranquilidad de lo que pasa en la cotidianidad. Y que eso hace que digamos, quiero validarlo con lo que sé que sucede y con lo que pasa cuando hay una decepción de lado y lado por lo que ha pasado. Entonces, digamos, como tener esa planeación, esa necesidad, no solo en esa actividad, sino en otras actividades que además incluso va a las actividades del mundo deportivo en las empresas, que son la mayor fuente de lesiones laborales. Son todos estos campeonatos de fútbol y de una cantidad de cosas que, entre otras cosas, cuando he tenido la oportunidad de ver evaluaciones de actividades, aparentemente la mayoría de la gente quiere fútbol y fútbol y fútbol y no tiene nada que ver con lo que el resto de la gente quiere. Entonces de pronto hay que esforzarnos un poco por preguntar, porque acuérdense que estas actividades son de bienestar. Y el bienestar no necesariamente es entretenimiento permanente. Bienestar además está determinado también por las diferentes organizaciones internacionales de carácter laboral como este equilibrio entre lo mental, lo físico y emocional relacionado con el trabajo. Entonces, no perdamos de vista que no somos como empresa una generación de entretenimiento fugaz, sino que somos garantes. Incluso no estoy hablando aquí de cosas súper románticas, garantes de todo este establecimiento de seguridad emocional y de riesgos sociales en los lugares de trabajo. Entonces, digamos que es como aterrizarnos un poco y es, tengo los recursos, me los quiero gastar, gastémoslos bien con un objetivo y separémoslo de golpe de otro tipo de actividades. Entonces, cuando yo tengo otro tipo de actividades, vale la pena decir, bueno, estos son los días de la empresa que vamos a celebrar con estos objetivos, que no necesariamente es una fiesta. Digamos, ahí dejando, y que no les estoy amargando las celebraciones de Navidad, ni mucho menos, pero sí evaluémoslas un poco en la dimensión de lo que queremos.
siguiendo con el tema de las celebraciones y las expectativas, siempre pensamos un poco en la importancia de las familias. Entonces, por hacer más, hay veces hacemos menos. Entonces empezamos a involucrar en estas celebraciones a los niños, a las familias, y el mensaje también es, yo quiero generar bienestar en las familias, que es fantástico porque acuérdense que las mayores satisfacciones o decepciones del trabajo las llevamos a nuestra familia, a los hijos, al entorno familiar. Si yo quiero generar ese bienestar, tengo que estar segura de cuál es el mensaje que quiero llevar. Entonces yo veo empresas preocupadísimas por la compra de una cantidad de juguetes, hay veces de una forma masiva, eh, y lo hacemos un poco despersonalizado. Yo ahí tengo varias inquietudes y a mí me encantaría que la gente que está súper especializada en estos temas con los niños es cuál es la importancia del regalo que yo le envío al hijo del trabajador de mi empresa. O sea, un juguete que un niño no pidió, que conecta con mi empresa. En lo personal, cuando tuve que tomar decisiones así, hacía actividades en donde les generaba espacios culturales a los niños y a los trabajadores con la empresa y que lo relacionaran con la marca de mi empresa. Pero como algo diferente. Yo ahí creo que no hay una verdad única como en nada, pero creo que el análisis debe ser también un tema de expectativa, de recursos. Incluso hay veces, siento que cuando hay niños y cuando hay todos estos temas de comida hay que ser muy delicados porque la gente es tremendamente aprensiva con los temas de comida y de regalos. Entonces ese manejo tiene que ser tremendamente delicado, tiene que ser generoso, pero eso tiene que tener unos límites y esos son los límites que hay veces no logramos marcar porque esos límites no se marcan con una circular previa a la fiesta, sino a esta cultura que vamos construyendo todos los días y a estos mensajes que enviamos todos los días. Entonces digamos que es como esta significación o resignificación de cada cosa que hacemos, que alguien puede estar diciendo, no, pero que es esta complejidad para cada cosa, ya nos tomamos una Coca-Cola, este espacio no es patrocinado por ninguna bebida en particular, pero o hacemos tal cosa, nos comemos y que amargue. Y el mensaje es, vea, la verdad, si usted quiere mover la cultura de una organización, es la comunicación real con el ejemplo, con los mensajes que a diario envía. Entonces, claro, si usted se quiere gastar unos recursos importantes en una fiesta, maravilloso, si lo puede hacer y si el mensaje llega y si tiene organizada, digamos, otras cosas. Porque entre otras cosas, muchas veces la empresa está súper mal y en su momento tuve bastantes, en su momento tenía como inquietudes de la empresa no está bien, pero la gente está esperando la fiesta. Entonces llevo todo el año quejándome que no estoy bien, pero me estoy quejando, pero la fiesta. Entonces es como comunicarle a la gente y decir, vea, queremos hacer esto, queremos compartir esto con ustedes y es darle significado a cada cosa. Ese tipo de cosas son los que generan ese compromiso y esa confianza para que la gente pueda también sentirse tranquila de asistir, de vincularse, de conectarse. Entonces, eso tiene una conclusión y es poderle dar legitimidad a todo lo que yo haga dentro de la organización. No necesariamente de forma mandatoria, entonces tengo que estar feliz, de forma mandatoria tengo que agradecer, de forma obligatoria tengo que estar pues entretenidísimo, sino es entender que mi organización durante todo el año me está enviando mensajes sencillos, claros, está garantizando que yo los estoy recibiendo. Porque además en este contexto y en esta palabra tan de moda de los ecosistemas laborales, también hay otras personas que están trabajando alrededor de los que son los trabajadores, ¿no? Entonces tenemos empresas que están con otros tipos de servicios que hay veces hacen hacen parte importante de toda esta actividad laboral y que deberían estar incorporadas dentro de ciertas celebraciones. Y cuando hablo de celebraciones, no, vuelvo y repito, no me estoy refiriendo necesariamente a una fiesta en particular. Entonces, como que es darle ese significado al auténtico, a lo espontáneo, a la planeación y a la legitimidad de lo que yo voy a celebrar. No es celebrar por celebrar, no es decir por decir. Y creo que eso va a generar, hay veces, hacer esas preguntas incómodas
que no generan un poco de incomodidad nuevamente, pero nos generan unas respuestas reales de lo que la gente quiere, de cómo la gente se quiere conectar con nuestras empresas, de cómo quiere trabajar y de cómo quiere que sus ambientes laborales sean sanos y sean tranquilos, porque muchas veces en esta cascada de celebraciones, las personas que no les gusta o no tienen espíritu festivo se sienten completamente excluidas, son tildadas y son como, oigan, es que es súper amargada o súper no le gusta tal cosa. Y yo creo que eso no lo puede liderar la empresa. La empresa tiene que generar esa tranquilidad para todos, y que refleje lo que son, porque cada empresa realmente es diferente. Entonces, digamos, aquí muy post Halloween, porque obviamente he visto un crecimiento exponencial de las actividades de disfraces en las empresas y veo fotos súper bonitas de muchas empresas y siempre me pregunto si todo el mundo estará feliz. Entonces, si estará contento. Pero es que uno como le dice al jefe que no se disfraza. O como dice, ay, ¿sabe qué? A mí eso no me gusta. Esa presioncita adicional creo que no debería ser un problema en el trabajo, así como no debería ser un problema poder hacer una cosa que sucede como en un mundo menos formal de las celebraciones y que la gente resiente muchísimo. Y mire, lo resiente mucho que muchas veces ni siquiera eso se pregunta en las evaluaciones de entorno, que es toda esta presión por la celebración del cumpleaños de la gente y las cuotas para ese tipo de cosas, y es como una presión adicional porque quién va a decir, no, pues yo no doy o yo no participo, y no necesariamente pues, es que la gente o no tiene los recursos, digamos, o también no quiere, y yo creo que es legítimo porque el trabajo tampoco debería ser un espacio para además hacer un montón de cosas que uno no quiere. Entonces, yo sé que esto puede sonar que soy súper amargada y no, sino que lo que creo realmente es que entre más auténticos seamos y más legítimos sea nuestra cultura y la cuidemos, más vamos a generar este compromiso que a la gente tanto le gusta, porque muchas veces se conecta con fiesta, sonrisa, felicidad y productividad, que es otra palabrita que vamos a trabajar mucho en otro episodio. Porque yo entonces hago todo esto porque la gente es más feliz y es más productiva. Yo la verdad creo que ese tipo de dilemas o de puntos de partida creo que tienen tanto de largo como de ancho, y que creo que es empezar a desnudarlos frente a lo que somos. Seres humanos que tenemos un momento en el trabajo que es súper importante, que es vital para nuestra vida, que suceden cosas maravillosas y otras no tanto, y que por alguna razón nos hemos quedado, y con esto quiero cerrar, con la idea de que el trabajo es algo como aburrido, como una derivación de este tema de la letra con sangre entra. Entonces uno en el trabajo tiene que hacer un montón de cosas que no le gustan, porque es así, incluyendo de golpe marginarse de ciertas cosas que son impuestas, incluso con una idea positiva o una idea tranquila de que tenemos que estar felices y hay veces esto termina siendo mucho más tóxico para cualquier ambiente de trabajo que de golpe ser más reales, más auténticos y mucho más, no sé, como humanos en el fondo, porque eso somos, humanos, y humanos tratando de buscarnos un espacio en donde podamos estar seguros y donde podamos estar tranquilos, donde podamos trabajar súper bien y donde podamos crecer. Y no necesariamente crecer es igual a productivos, y esas definiciones también creo que nos ayudan a tener una mejor vida en el trabajo y a darnos un aire diferente. Bueno, entonces me despido con esta idea de celebremos todos los días, celebremos nuestros triunfos colectivos, digámosle a la gente lo que está bien, generemos espacios en donde reflejemos una humanidad legítima, en donde podamos hablar de otras cosas, donde no pretendamos, y se me iba olvidando, solucionar cosas que a veces no podemos solucionar en el trabajo, cosas reales, cosas importantes, pretenderlas celebrando con música de fondo y con un ambiente festivo un poco no tan auténtico, porque eso no sale bien, eso no sale bien.
Sí me ayuda a borrar ciertas barreras, a poder hablar de otras cosas. Y bueno, este es un tema que no es muy popular porque puedo parecer un poco amargada con esto de las celebraciones, pero también creo que genera como unas dudas frente a la planeación, frente a la legitimidad de nuestra cultura, frente a cuidar nuestra cultura, cuidarnos y cuidar a la gente con la que trabajamos para que tengan unos mejores espacios. Porque acuérdense que el trabajo es súper importante, es un espacio vital en nuestra vida, está inherente y es inherente a esta vida que tenemos, pero no es la vida solamente, no ocupa todos los espacios de nuestra vida. Y sí, tener espacios de trabajo mejores nos va a ayudar a tener como la vida un poco más tranquila, eh, menos llena de esta velocidad y de este cumplir requisitos que a veces nos impone, con esta idea de que el trabajo tiene que ser duro y difícil y que la letra con sangre entra y que hay que trabajar el sudor de la frente. Y bueno, hay una canción que siempre alguna vez oí en una charla hace como 25 años, que es la del negrito del batey. Entonces, porque el trabajo es un castigo. Entonces tenemos que hacer un montón de cosas porque es el trabajo. Entonces tengo que sonreír porque es el trabajo. Creo que hay que quitar esos falsos dilemas para poder trabajar y celebrar mucho mejor. Gracias, muchas gracias por este mes. Y bueno, espero todos los comentarios con los brazos abiertos o más bien con los oídos súper despiertos. Un abrazo.